hace frío. Bueno, a pesar de que haga frío, hay que hacer estos videos. Muy bien. Este es un SCP-001, el punto ciego de Dios. A darle. Si estás familiarizado con la Fundación SCP, entonces ya sabes la razón exacta por la que hay varios SCP-001. Incluso puedes pensar que sabes cuál de ellos es el verdadero SCP-001. Tengo mis Pero para teorías. aquellos que son nuevos aquí o que simplemente necesitan un pequeño recordatorio, la designación de SCP-001 no se refiere a una sola criatura, objeto o entidad, sino a una colección de varias anomalías que aparentemente son mantenidas en contención por la Fundación SCP. En la actualidad, no está claro por qué hay múltiples archivos recogidos bajo la designación compartida de SCP-001. Algunos creen que se debe a que estas anomalías son algunas de las primeras que contiene la Fundación. Esto significaría que comparten la designación de SCP-001, ya que probablemente se encontraron antes de que la Fundación SCP introdujera su actual sistema de numeración. Sin embargo, también existe la teoría de que esto no es más que un despiste intencionado. Tal vez los múltiples archivos de SCP-001 sean un intento de la Fundación de ocultar información sobre el verdadero SCP-001. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que esta organización hipersecreta nos engaña. Entre las anomalías que comparten el nombre de SCP-001 se encuentran el infame Rey Escarlata, el enorme guardián de la puerta y el acontecimiento del fin del mundo conocido como Cuando raya el alba. Pero hoy usaremos SCP-001 para referirnos no a una entidad o a un evento, sino a un lugar cuyo nombre en clave es el punto ciego de Dios. En un rincón del mundo sin pretensiones se encuentra un lugar que la Fundación SCP construyó y designó como Instalación T. Según su archivo, se trata de un lugar poco llamativo, situado en un punto de la península del Sinaí, que es una parte de Egipto que forma un puente entre los continentes de África y Asia. En el siglo XVIII, los arqueólogos que excavaban en la zona descubrieron los restos de una estructura de piedra, que se cree que era una posada que data del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, desde la construcción de la instalación T, cualquier rastro de esta estructura ha desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que hace que este sitio tan poco llamativo sea tan importante para la Fundación SCP? ¿Por qué establecer una instalación si no hay nada anómalo en su naturaleza? Lo que distingue a este emplazamiento SCP-001 a ojos de la Fundación es la profunda ausencia de radiación Akiva en la zona. ¿Pero qué es la radiación Akiva? Bueno, según los investigadores de la Fundación, es una forma de radiación cósmica de fondo, que no es abiertamente dañina para los seres humanos. Si has crecido en un hogar estricto y eclesiástico, es muy probable que hayas estado expuesto a mucha de esta radiación no electromagnética y nunca te hayas dado cuenta. Verás, el asunto con la radiación Akiva es que está directamente correlacionada con la cantidad de fe religiosa que tiene una persona. Independientemente de la religión que siga alguien, la radiación Akiva se formará a su alrededor. Suele ser inofensiva para los humanos. Sin embargo, ciertas entidades anómalas y los SCP considerados de naturaleza demoníaca pueden ser repelidos e incluso combatidos con altos niveles de radiación Akiva. La presencia de otras anomalías poderosas, consideradas más benignas e incluso sagradas, también puede crear un aumento de esta radiación. SCP-001 se ha ganado el apodo de Punto Ciego de Dios por varias razones. Una de ellas es que es el único lugar de la Tierra con una ausencia natural de esta radiación Akiva. La Fundación ha llevado a cabo experimentos en los que se han introducido fuentes que se sabe que emiten radiación Akiva en la zona del SCP-001, pero al realizar las mediciones no se ha detectado ningún cambio en los niveles de radiación, lo que significa que el espacio que rodea a la instalación T no bloquea activamente la entrada de la radiación Akiva, pero tampoco puede absorber o retener esta radiación religiosa. Sería más exacto decir que el lugar destruye cualquier rastro de Akiva residual sin dañar la fuente. Sin embargo, la falta de radiación alimentada por la fe está lejos de ser la única propiedad anómala del SCP-001. Durante una serie de pruebas en las que participó personal de clase D, la Fundación comprobó que, mientras se encontraba en esta zona, también resultaba imposible que se produjera la muerte de ningún ser humano. Un descubrimiento que obviamente debía investigarse más a fondo. La primera prueba consistió en dejar a un hombre sano en una celda de contención en el sitio SCP-001 y observarlo. No tenía provisiones, ni comida, ni agua. Y sin embargo, durante 120 días este hombre se mantuvo vivo sin sucumbir nunca a la inanición ni a la deshidratación.
A continuación, se expuso a un miembro femenino de la clase D a una dosis letal de gas cianuro dentro de la instalación T y no sufrió ninguno de los efectos esperados. Los investigadores de la fundación repitieron esta prueba de gas cianuro con 30 ratas marrones comunes y todas ellas murieron, lo que demostró que solo los humanos no podían morir dentro del SCP-001. El punto ciego de Dios también parece ser capaz de ralentizar o detener los efectos de las enfermedades terminales, como se demostró cuando se introdujo en el SCP-001 a una clase D con cáncer en fase 4. A pesar de que su pronóstico indicaba que moriría de forma inminente, la mujer sobrevivió en la zona durante casi 800 días. Los síntomas de su cáncer nunca avanzaron y solo murió tras abandonar finalmente la zona del SCP-001. Sin embargo, este efecto anómalo tiene sus limitaciones. Una de las pruebas consistió en incinerar a un hombre sano de clase D mientras estaba vivo. El cuerpo del hombre se incendió tal y como cabía esperar y murió quemado. Según los resultados de esa prueba y de variaciones similares, los investigadores de la Fundación han aprendido que las cualidades de conservación de la vida del SCP-001 no evitan la muerte por daños externos extremos. Una de las últimas pruebas que se realizaron en el SCP-001 fue con una pareja de gemelos idénticos de clase D de 24 años. Uno de los gemelos, designado como gemelo A, fue retenido en la instalación T, mientras que el otro, el gemelo B, fue encarcelado en una celda en un lugar diferente de la Fundación. Tras observarlos durante más de 26 años, el gemelo B envejeció de forma natural hasta los 50 años. Su gemelo, sin embargo, no pareció envejecer en absoluto en el transcurso de 2 décadas y media. Solo cuando fue trasladado a otro centro, el gemelo A empezó a mostrar signos de envejecimiento. El proceso de envejecimiento del gemelo A también fue rápido y finalmente alcanzó a su hermano. Al ser una anomalía benigna y no amenazante, la Fundación ha estado más que feliz de utilizar el punto ciego de Dios en su propio beneficio. La instalación T se estableció específicamente en este lugar para albergar la sede del Consejo O5, los supervisores de toda la Fundación SCP. No es de extrañar que el Consejo Supervisor quiera establecerse aquí. Después de todo, es el único lugar del planeta Tierra donde ningún ser humano puede morir por causas naturales y no envejecerá durante su estancia. Por supuesto, esto encerró al Consejo O5 en un lugar. Pero, ¿qué pasaría si pudieran replicar los efectos del SCP-001 en otro lugar? Por supuesto, esto es lo que intentó la Fundación SCP. Tras su investigación sobre el punto ciego de Dios, el propio Dr. Marvin Scranton de la Fundación intentó recrear artificialmente los efectos anómalos de la zona en otro lugar. Su esperanza era que, al generar un vacío de radiación Akiva, se produjera un segundo caso de SCP-001 en un lugar de su elección. O como dijo su ayudante Bertrand, planeaba construir una caja y luego empujar a Dios fuera de ella. Resultó que Dios tenía otros planes. El Dr. Scranton se dio cuenta rápidamente de la arrogancia de su plan. La radiación Akiva en la zona seleccionada descendió rápidamente a cero, tal y como estaba previsto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Scranton detectó un aumento de Humes. Estos son esencialmente partes del tejido de la realidad, y son lo que a menudo se ve perturbado por los SCP dobladores de la realidad. Algo había llegado a nuestro mundo gracias al intento del Consejo O5 de recrear el SCP-001, algo imposible de medir u observar para la Fundación. En otras palabras, Scranton no tenía ni idea de lo que había desencadenado ni de a dónde había ido a parar. Tras este incidente, el Consejo de los 5 se dio cuenta de un preocupante aumento de los incidentes anómalos que estaban encontrando. No está claro si esto fue el resultado directo de su intromisión en el tejido del universo, pero obligó al Consejo a reconsiderar el enfoque y la dirección de toda la Fundación SCP. Hasta ese momento habían sido una organización centrada exclusivamente en la investigación, pero ahora tenían que adoptar un nuevo enfoque en cuanto al tratamiento de las anomalías. A partir de entonces, el objetivo de la Fundación pasó a ser la búsqueda activa y la contención de entidades, criaturas, objetos y lugares anómalos como el SCP-001. En lugar de limitarse a observar estos fenómenos para su estudio, asegurarían, contendrían y protegerían. La última parte del expediente de SCP-001 es un memorando que detalla un acuerdo entre el Consejo O5 y una contraparte desconocida. En el documento, alguien llamado Sheldon Katz expone las condiciones revisadas para el uso continuado de la fundación de la instalación T.
Sheldon afirma que ha llegado a un entendimiento con la contraparte y que el contenido del documento debe servir como un acuerdo formal, una especie de contrato entre la Fundación SCP y otra persona. Según este contrato, el incidente con Scranton tensó la relación entre la Fundación y quien quiera que sea la contraparte, y que el Consejo O5 está tratando de enmendar para continuar su nuevo objetivo de recoger y contener las anomalías. Entonces, ¿quién era esa contraparte que el Consejo de Supervisión estaba tan desesperado por apaciguar y tener a su lado? ¿Quién podría ser un poder superior a la organización secreta más poderosa de la Tierra? Bueno, un poder superior real, por supuesto. Así es, el Consejo 5 estaba haciendo un trato con Dios sobre cómo se les permitiría usar su punto ciego, o al menos un ser muy poderoso que se considera Dios. Las normas establecidas en su acuerdo establecían que no se permitía a ninguna persona permanecer en el emplazamiento de SCP-001 durante más de 120 años, incluidos los miembros del Consejo O5 junto con cualquier otro miembro del personal de la Fundación, la dirección, los investigadores, el personal de seguridad y los sujetos de prueba. Además, el Comité de Ética de la Fundación SCP debía informar anualmente a Dios de todas y cada una de las decisiones del Consejo O5. Por su parte, Dios estaba restringido de golpear o exigir su terrible ira a cualquier miembro del personal de la Fundación. Así es, una de las ventajas de trabajar para la Fundación SCP es recibir protección divina las 24 horas del día, al menos del propio Dios. Eso sigue siendo mucho mejor que un plan dental para empleados. Sin embargo, esto tenía la condición de que cualquiera que cometiera una transgresión o un pecado mortal recibiera un aviso por escrito de 90 días y la oportunidad de arrepentirse de su mala acción. A cambio, Dios exigía que los miembros de la Fundación solo le adorasen a Él y a ninguna otra entidad divina. Yo, el Señor, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Estaba escrito en el contrato. Por último, el acuerdo entre el Consejo 5 y Dios fue que trabajarían juntos. La Fundación y la contraparte serían socios en igualdad de condiciones cuando se tratara de la contención de los SCP y las anomalías. De todos los fenómenos extraños e inexplicables que la Fundación SCP encuentra regularmente, no es de extrañar que tengan línea directa con el gran hombre de arriba, o al menos uno que pretende serlo. Aún así, el hecho de que el Consejo O5 tenga un acuerdo comercial con un ser ultrapoderoso como una deidad y un permiso expreso por escrito para utilizar su punto ciego donde ninguna persona puede morir o envejecer, no es un pensamiento reconfortante. Al menos la Fundación SCP solo utiliza su poder para el bien, ¿no? Ahora vaya a ver SCP-001, ¿cuál es el verdadero 001? Y SCP-001 cuando raya el alba, para ver más acción de SCP-001. Sí, sigan mi canal para ver más acción del SCP-001.